Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Número 2150 del Catecismo de la Iglesia Católica. Tomar el nombre del Señor en vano. El segundo mandamiento prohíbe el juramento en falso. Hacer juramento o jurar es tomar a Dios por testigo de lo que se afirma. Es invocar la veracidad divina como garantía de la propia veracidad. El juramento compromete el nombre del Señor. Al Señor tu Dios temerás, a Él le servirás, por su nombre jurarás. La reprobación del juramento en falso es un deber para con Dios, como Creador y Señor. Dios es la norma de toda verdad. La palabra humana está de acuerdo o en oposición con Dios, que es la verdad misma. El juramento, cuando es veraz y legítimo, pone de relieve la relación de la palabra humana con la verdad de Dios. El falso juramento invoca a Dios como testigo de una mentira. Es perjuro quien, bajo juramento, hace una promesa que no tiene intención de cumplir o que, después de haber prometido bajo juramento, no mantiene. El perjurio constituye una grave falta de respeto hacia el Señor, que es dueño de toda palabra. Comprometerse mediante juramento a hacer una obra mala es contrario a la santidad del nombre divino. Jesús expuso el segundo mandamiento en el Sermón de la Montaña. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo que no juréis en modo alguno, sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Jesús enseña que todo juramento implica una referencia a Dios y que la presencia de Dios y de su verdad debe ser honrada en toda palabra. La discreción del recurso a Dios a hablar va unida a la atención respetuosa a su presencia, reconocida o menospreciada en cada una de nuestras afirmaciones. Siguiendo a San Pablo, la tradición de la Iglesia ha comprendido las palabras de Jesús en el sentido de que no se opone al juramento cuando éste se hace por una causa grave y justa. Por ejemplo, ante el tribunal. El juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, solo puede presentarse con verdad, con sensatez y con justicia. La santidad del nombre divino exige no recurrir a él por motivos fútiles y no prestar juramento en circunstancias que pudieran hacerlo interpretar como una aprobación de una autoridad que lo exigiese injustamente. Cuando el juramento es exigido por autoridades civiles ilegítimas, puede ser rehusado. Debe serlo cuando es impuesto con fines contrarios a la dignidad de las personas o a la comunión de la Iglesia.
sobre el juramento a Dios, o más bien usar el nombre de Dios como un juramento. Creo que cada vez en muchas culturas va cayendo en desuso. Y es algo triste en el sentido de que ya no tiene peso nuestra palabra. Antiguamente bastaba que alguien dijera con palabra, si esto pasa o esto sucede, yo voy a hacer esto, y así se hacían los contratos, con palabra. El día de hoy tenemos que tener un escrito, tenemos que tener un abogado, tiene que estar certificado el documento por un juez y no sé qué tantas cosas. En pocos casos, cuando, por ejemplo, en el país de Estados Unidos, todavía cuando se presenta un juicio, la gente todavía suele jurar y poner a Dios como testigo. Eso implica en un sentido la conciencia de que estás tomando algo divino como testigo de lo que tú vas a decir es verdad. Y bajo este concepto es muy importante porque quiere decir que si tú mientes en un juramento, si usas el nombre de Dios en falso, tú ya estás aceptando la condena. Quizás no en este mundo, pero sí en la vida eterna, al quebrantar conscientemente un mandamiento. Si lo pensamos de esta manera, para nosotros los cristianos, no debiéramos de jurar. Es por eso que Jesús nos insiste a que cuando digamos sí, que sea sí. Que si decimos no, es no. Es decir, baste el hecho de decir la verdad, de no querer mentir, de entender el concepto y la importancia de nuestra palabra. Si va a llegar un punto en donde nuestra palabra no va a tener valor, pues entonces el estar jurando todo el tiempo nos llevaría al absurdo de ni siquiera respetarnos a nosotros mismos y caeríamos en la tentación muy grave de incluso decir el nombre de Dios en vano, de jurar en falso, de utilizar muy a la ligera el nombre de Dios. Por eso, en este sentido, cuando Jesús nos invita a que lo que digamos sea así, es porque el valor de nuestra palabra tiene que ser consciente, real. Ahora, el catecismo lo dice muy claro, Jesús no está en contra de que juremos. Claro que habrá algunos tribunales en donde tendremos nosotros que jurar. Cuando estamos frente a un tribunal eclesiástico, por ejemplo, en algún juicio, se nos pide muchas veces un juramento. Pero cuando estamos ante un tribunal civil, en algunos lugares, también es importante que tomemos en cuenta que, aunque sea algo civil, estamos usando el nombre de Dios. Y es importante que siempre vivamos en conciencia de a quién nos estamos refiriendo. Pero para fines prácticos en nuestra vida diaria, baste con que entendamos que no es bueno estar jurando en el nombre de Dios por cosas muy ligeras y por supuesto es gravísimo cuando lo hacemos y lo usamos mal, cuando de antemano estamos mintiendo y solamente lo usamos para ganar credibilidad. Eso es falso, eso es malo. Citando a Jesús, si tu sí no es un sí, pues aunque digas lo que digas, no tendría ningún valor tu palabra. Entonces, aprendamos a vivir honestamente y que nuestra palabra sea realmente un testimonio de la verdad.